Buenas noches. El día de hoy hablaremos del sentimiento de culpa. Para entender ese tema se necesita verlo desde un punto de vista neutral, donde la imparcialidad esté presente. Podemos hacernos una pregunta: ¿cuál es el motivo de tanta preocupación mental del ser humano? Y podemos afirmarlo, sin temor a equivocarnos, que el responsable es el sentimiento de culpa, que éste es originado por los mismos agregados psicológicos que tenemos dentro, y específicamente me refiero al defecto del miedo. ¿Cuál sería la realidad de este sentimiento de culpa? Sería los errores del pasado, los que están presentes a cada instante. Y algunas personas, para aplacar ese sentimiento, lo sustituyen con recompensas a las personas traicionadas o afectadas. Les dan regalos y atención. Y podemos decir que es fundamental desintegrar ese sentimiento de culpa y no volver a preocuparnos por nuestros actos ya cometidos. Pero aquí el punto es de que podemos decir que ya no me preocuparé y sin ningún temor podré seguir cometiendo más errores y que la culpabilidad no nos afecta. Pero debemos saber que si así se considera el asunto, entonces lo que ocurriría es la acumulación de más errores. Llegará el momento que nos rebasará y todos los pecados y acciones cometidas no podrán ser comprendidas por nuestra mente. El sentimiento de culpa se volverá más fuerte. La técnica de disolver el sentimiento de culpa es para aquellos que en algún momento quieren despertar su conciencia, pero nos topamos con que este sentimiento no nos deja empezar la práctica de la momentaneidad. Pero debemos ser fuertes y olvidarnos que todos los errores cometidos son pasajeros. Y empecemos a trabajar sobre sí mismo, momento en momento e instante en instante, con toda nuestra fuerza. Lo importante es desprendernos de esta culpa y automáticamente nos veríamos con más libertad y atención. Y eso es lo que necesitamos para empezar a conocernos a sí mismos. ¿Para qué tanta preocupación por los hechos ya cometidos si no tienen solución? Es por eso el llamado a todos los que estemos interesados en despertar nuestra conciencia, a que eliminemos el sentimiento de culpa y pongamos más atención en experimentar con más libertad el tan anhelo trabajo sobre sí mismo. El sentimiento de culpa es el resultado de los errores cometidos y el defecto del miedo es el que lo respalda. Y en ese estado que nos encontramos o que se puede encontrar una persona es muy bien utilizado por personas de algunas sectas que quieren y buscan atrapar incautos utilizando el método de sometimiento, aprovechando ese estado temeroso que tienen para inculcarles más miedo. Tomando como base esto, vemos que esos grupos sectarios difunden la terminación de la raza, que el mundo se va a acabar, que las personas que no abran su corazón se van al infierno y que los pecadores son insalvables. Y allí tenemos salones llenos de gentes temerosas. En realidad se aprovechan
de ese estado de ánimo de las personas para tenerlos pegados a sus sectas, utilizando siempre el miedo como punto principal. Puede haber muchas personas, pero pocas o ninguna con un gran anhelo espiritual. Todas son sostenidas por el miedo a perder su alma, a irse a los infiernos, etc. Es por ello que muchas personas han caído y siguen cayendo en manos de intereses oscuros, en el que está implicado el dinero como único motivo de retener a sus víctimas. Es así como los grupos pseudoesotéricos y otros grupos sectarios se volvieron esclavizantes, metemiedos, y solo entregan un futuro lleno de retroceso y esclavitud. Solo los retienen metiéndoles miedo, pero no les solucionan su problema. Los atrapan, pero no les enseñan cómo salir de ese temor. Y allí vemos que se encuentran asustados, comentando, anhelando su salvación por medio de su creencia mental. El incauto atrapado y el dirigente comerciando con el alma, si de verdad quisieran ayudar a su prójimo, ya no les meterían tanto miedo y les enseñarían a cómo desprenderse de ese sentimiento de culpa, señalándoles que un actuar así obtendrían libertad para empezar a corregirse y a cambiar su vida y a despertar su conciencia. Vivir el presente, desapegados del pasado, de los errores, es fundamental si de verdad queremos avanzar en esos estudios esotéricos. Eso sería lo indicado, empezar a corregir nuestro presente. Esta actitud positiva nos traería más tranquilidad, paz y satisfacción. Por consiguiente, desarrollaríamos dentro de sí más respeto por nuestra divinidad interior y más atención hacia dentro de nosotros mismos. Es muy sencillo entender que si actuamos de esta manera, dejaríamos de sufrir por nuestros errores cometidos de hoy, de ayer o de meses o años anteriores. Allí el espacio-tiempo estaría presente y haría surgir un interés en mirar con más atención hacia adentro y fuera de nosotros, momento en momento e instante en instante. Es allí cuando en verdad se empieza el trabajo sobre sí. Tendríamos más respeto de no involucrarnos en los destinos de las demás personas. Solo tendríamos atención en nuestro comportamiento presente, relacionándolo con una autoobservación psicológica. Y allí con más capacidad empezaríamos a movernos con más conciencia y a dirigir los destinos de nuestra vida. Este realmente es un proyecto muy interesante, ya que está en juego el despertar de nuestra conciencia. Muchos podrían decir que es imposible, considerando nuestro estado de conciencia dormida, pero realmente es un reto que se nos presenta y no debemos desaprovecharlo. Vivir la momentaneidad siempre y cuando nos desprendemos del sentimiento de culpa, tendríamos más fuerza para crear una estrategia en el cual tenga un punto principal, que sería trabajar sobre sí mismo, para desintegrar nuestros efectos psicológicos con la ayuda de nuestra Divina Madre interior. Querer ser estrategas en el trabajo sobre sí, se requiere empezar a ejercitarnos en lo que se refiere a la autoobservación, educar nuestros sentidos, la vista, el oído, nuestro cuerpo,
sin olvidar a nuestra mente, pero jamás olvidar que si falta amor en ese trabajo sobre sí, fracasaremos rotundamente. El sentimiento de culpa viene de la mente, impulsándolo por el ego, y el remordimiento viene del corazón. Muchas gracias.